Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Luz Areli, tenía mucho tiempo que no hacía transmisiones. Inicialmente, para quienes sea la primera vez que me ven en un video, comencé a transmitir acerca del sincronario de 13 lunas, que bueno, ahorita les voy a explicar más o menos qué es. Pero bueno, mi interés principal de hacer este video es poder hacer una reflexión acerca del sincronario de 13 lunas, más conocido como el Solkin Maya o como el calendario maya también, si realmente es maya. Y bueno, es aquí un tema que vamos a poner como a discusión, en el cual pues estaría súper padre que ustedes también escribieran, que pudieran saber qué es lo que perciben acerca de esto, porque pues durante un buen rato me dediqué como a promocionar este sincronario, a compartir información. Muchos de ustedes pues siguen este sincronario y bueno, les quiero compartir lo siguiente. El sincronario de 13 lunas, probablemente ustedes lo habrán visto, por ejemplo, como con estos símbolos, ¿no? Hay como distintas formas de representarlo. Pero bueno, el sincronario de 13 lunas prácticamente es un instrumento que crea Argüelles a fines de los 80s y que su principal raíz de promoción es una fundación que se llama la Fundación para la Ley del Tiempo, que es creada en 1988 y posteriormente a finales de este año, bueno, Argüelles empieza a promocionar esto. El sincronario de 13 lunas, como su nombre lo dice, 13 lunas, precisamente busca ser un calendario que en vez de tener 12 meses como los 12 meses que tenemos del calendario gregoriano, eh, busca restaurar nuestra conexión con la energía lunar, porque este calendario gregoriano solamente toma en cuenta como la energía solar, ¿no? Que son los 365 días del año y que, bueno, lo divide en 12 meses. Este calendario gregoriano ha tenido como muchas reformas, ¿no? Y entre ellas está porque, por ejemplo, antes era un calendario de 10 meses y después posteriormente se agregan como 2 meses, ¿no? Que tiene que ver con Julio César y todo este rollo. Bueno, entonces el calendario de 13 lunas o los calendarios de 13 lunas no es precisamente una invención de Argüelles, eso es algo que desde antes ya se utilizaba, incluso se dice que solamente los mayas y los egipcios tenían como en consideración los ciclos lunares y solares. Pero el punto es que Sincronaria de 13 lunas lo que quiere hacer es como reinstaurar precisamente esas 13 lunas o recordarnos que está esta energía femenina de las lunas. La cuestión con el sincronario de 13 lunas es que sí, efectivamente tiene su base, su cuenta numérica, su matriz en lo que es el Solkin Maya, que es una de las tantas cuentas que tuvieron los mayas para poder relacionarse con el tiempo. Está también el Hub, el calendario solar, está la cuenta sagrada, que es la que conjunta, ¿no? El Solkin y demás. Sin embargo, a la pregunta que quiero responder justo en este video de si el sincronario de 13 lunas es maya, pues bueno, más bien voy a permitir que ustedes la respondan en base a la información que yo les quiero compartir y que bueno, obviamente es también una interpretación muy personal, pero que al final de cuentas yo creo que está dentro de mi responsabilidad el poder compartir esta información que he ido descubriendo, ya que muchos de ustedes pues han confiado y confían en la información que les he compartido acerca de Sincronía de 13 lunas y que también muchas de las personas que están en esta red pues comparten. Efectivamente, el sincronario de 13 lunas tiene esta base matemática que es el Solkin maya como tal, que efectivamente pertenece a los mayas o a esta cultura maya. Pero esta cuenta sagrada, que es de 260 días, también pertenece como tal a las culturas prehispánicas o a Mesoamérica como tal. Prehispánico quiere decir antes de la colonización, ¿no? Antes de esta invasión que tuvimos por parte de los españoles. Pero bueno, este calendario, pues precisamente su base lo que tiene es sí el Solkin, pero es un híbrido. Es decir, no solamente es el Solkin maya, es el I Ching, son las runas nórdicas y bueno, como todo un sincretismo de religiones. Eh, Mi punto con este video no es desacreditar para nada el trabajo de José Argüelles, que por cierto hoy es su cumpleaños, hoy es mono espectral. Y bueno, la cuestión es recordar qué es precisamente el sincronario de 13 lunas y no hablar de qué es el calendario maya, porque ahí surge una gran confusión. El calendario maya actualmente, de acuerdo a la investigación que hice,
solamente lo siguen, por ejemplo, los quichés, que son los mayas que están en Guatemala. ¿Ok? Entonces, México no es maya solamente, aquí hay una cuestión como de turismo también. Y lo que no quiero es crear como un debate innecesario en cuestión como a perspectivas que pueden lindar a veces en nacionalismos. Pero México no solo es maya. México tuvo muchas culturas mesoamericanas y que precisamente pongamos como énfasis en la maya, pues sí tiene que ver con obviamente el peso que ellos tienen como cultura, la invención del cero, su relación con las matemáticas, con la naturaleza y demás. Sin embargo, hay que recordar que también estaban los aztecas, zapotecas, olmecas, toltecas, que siguen habiendo pueblos originarios, ¿no? Que están los tarahumaras, los huicholes, los otziles, es decir, México no solamente es maya. Y no solamente los mayas estuvieron en México, también estuvieron en Honduras, en Guatemala y El Salvador, por lo que es importante tener como esta visión un poco más amplia de los mayas. Miren, yo lo que les voy a compartir es a partir de una investigación que justamente yo ahorita estoy cursando una maestría en estética y arte. Llego a esta maestría precisamente por el eslogan del Sincronario de 13 lunas del tiempo es arte, interesada como en esta concepción de la naturaleza como la mayor expresión del arte. Bueno, pues llego aquí y meto mi proyecto, ¿no? Que precisamente era el movimiento por el cambio al Sincronario de 13 lunas. Entonces, la academia es dura en cuanto a que te va a pedir fuentes y te va a pedir que lo sustentes. Y eso cualquier persona que haya tenido contacto con la institución académica lo sabe, ¿no? Ahí poco se le da paso a la intuición, todo es método científico y demás. Sin embargo, pues no todo es malo, ¿no? Es precisamente esa investigación. Hice una investigación de un par de meses en la que pues mi asesora de tesis me manda como a investigar acerca del sincronio de 13 lunas y lo que investigamos nosotros se le llama estado del arte, es decir, saber qué es todo lo que se ha hablado en todos los idiomas y en todos los lugares, al menos en libros y es decir, que hay un registro, por ejemplo, en redes, en blogs, en tesis y demás, acerca del sincronio de 13 lunas. Yo, bueno, me eché la doble tarea no solamente de ver estas fuentes secundarias, que son las personas que no necesariamente siguen el movimiento o que son quienes emanan toda esta información acerca del sincronario, sino más bien como una mirada un poco más crítica, alejada de como tal del movimiento. Pero bueno, yo leo las fuentes primarias y me chuto las secundarias. En las fuentes primarias, la verdad es que sí fue una decepción encontrarme con que el sincronario de 13 lunas tiene un poco este tinte religioso, de doctrina, y hay que decirlo. Para quienes siguen este sincronario me podrán dar también como pues, su punto de vista, ¿no? Porque esto es nada más el mío y bueno, se los comparto con amor. Entonces, lo que pude ver como en todos estos escritos es que es algo que se le llama como este milenarismo o la idea de que va a llegar una época en la que va a reinar la paz, que es precisamente como algo que se relacionaba, por ejemplo, con la idea de la llegada de Cristo. Entonces, este milenarismo posmoderno, que son como términos de repente que si no estamos relacionados nos confunden. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, toda esta ideología que Argüelles argumenta empieza a tener un boom por la llamada profecía maya de que en el 2012 se iba a terminar el mundo. Pero eso fue como el sentido amarillista que le quisieron dar al mensaje que quería retomar Argüelles. La cuestión es que efectivamente pues hay que empezar a ver al personaje que emana esto del sincronario de 13 lunas. Argüelles hijo de padres hispanos. Me parece que son mexicanos sus padres, pero él es norteamericano como tal. Visita México desde niño y demás, y en algún momento tiene la revelación de que él es pues un mensajero, ¿no? De esos nuevos códigos mayas. Argüelles es doctor en historia del arte, y la verdad es que el tener la oportunidad de poder, por ejemplo, ahorita estudiar historia del arte, de la estética y demás, me ha permitido comprender también a Argüelles desde su postura humana y ya no como el profeta, como el gurú, como el canalizador, sino comprenderlo desde que todos somos influenciados y moldeados por la información que vamos recibiendo. Entonces, Argüelles en su afán de poder
rescatar todo este saber maya que es muy valioso, pero que vamos a ser sinceros. Mucho de lo que nosotros conocemos de nuestras culturas prehispánicas, para quienes somos mexicanos y quienes sean latinos, sabemos que pues la colonización ha mermado mucho de lo que realmente corresponde a esas culturas. Parte de ello fue que se quemaron muchos códices y, por ejemplo, Landa, que fue alguien que quemó los códices mayas, pues los que rescata no sabemos si fueron alterados, ¿ok? Entonces, el códice Dresde, que es el que guarda precisamente esta información del Solkin maya, pues no tenemos idea si fue alterado. Por lo tanto, lamentablemente no podemos viajar al pasado, o al menos no hemos encontrado la forma de hacerlo como para saber y realmente preguntarles a esos mayas cuál era su percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente el eslogan, ¿no?, de este sincronario de 13 lunas del tiempo es arte, pues tiene que ver precisamente con una concepción ya totalmente posmoderna, contemporánea de Argüelles, que lo que articula es para que nosotros en esta realidad o con todo lo que nos abunda lo podemos entender. Sin embargo, tiene totalmente un tinte occidental y como les digo, ya haciendo como toda esta búsqueda de las fuentes primarias, sí me decepcionó mucho encontrarme con que tiene un tinte religioso y un tinte de que es la única salvación del mundo y que esto va a reinstaurar la paz. Y bueno, es una herramienta súper valiosa, o sea, no quiero demeritar el esfuerzo de Argüelles, fue un genio porque pudo usar las matemáticas mayas o todo ese complejo matemático, que las matemáticas son un lenguaje universal, para poderlo adaptar a una nueva forma de comprendernos en el tiempo y asumir cómo el capitalismo, cómo estas formas de convivencia social nos están llevando a la destrucción del planeta. Entonces, eso es como algo también que le da un boom al sincronario, que estamos como en medio de un discurso ecológico. La cuestión es que, por ejemplo, las profecías mayas y todo este rollo del 2012, hay como investigaciones, chequen, hay mucha información en internet y de fuentes académicas que sí realmente son fidedignas, que no es nada más una cuestión de pues me lo saco de la manga, ¿no?, sino de fuentes que citan y demás, que precisamente hacen mención de cómo este fenómeno crea toda una industria cultural que deja grandes ganancias, y ahí lo vemos en la película del 2012 de Hollywood, o por ejemplo, saliendo un poco del tema, ¿no?, Apocalipto, o cómo se llama esta película que hace Mel Gibson, ¿no?, acerca como de las culturas ancestrales, y lo que sucede con esto es que al final, nos guste o no, seguimos siendo colonizados, es decir, el conocimiento que pertenece a esas culturas que fueron colonizadas, que fueron pues subyugadas a culturalizarse, es decir, a dejar sus culturas y a tomar culturas que no le pertenecían y asumir, por ejemplo, la religión católica como propia. Sí, sucede un sincretismo, claro, yo no digo que eso no haya sucedido. Sin embargo, todo lo que conocemos es colonizado, o sea, ya nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir, todo es totalmente un pensamiento colonial. Por lo tanto, lo que crea Argüelles efectivamente es occidental, y yo me atrevería a decir que no es el calendario maya, no es maya, sí tiene su base en cuanto a las matemáticas como tal del Solkin maya. Sin embargo, Argüelles crea todo un sincretismo pues con los hexagramas del I Ching, que es igual una fuente súper sabia, porque viene por ejemplo de uno de los 5 clásicos confucianos, ¿no?, que es de un filósofo y demás. También toma las runas nórdicas, que también es una sabiduría que sí es oracular y demás, pero eso no demerita toda la sabiduría que te puede aportar. Por lo tanto, bueno, el sincronario de 13 lunas es una herramienta excelente. Argüelles fue un genio para poder tomar, la verdad, todo esto y poder crear el telectonón y demás. Pero cuando hago esta investigación, pues me doy cuenta como de todo esto, y sí me surge un poco la inquietud y el deber moral de compartirles de dónde proviene, ya que en la investigación y en todas las fuentes no encontré nada que articulara de dónde Argüelles realmente hace esta adaptación o cuáles son sus bases, más allá de su mera intuición y de lo que él dice que canalizó. Yo no digo que esto no sea posible, ojo, claro que creo en todo eso que es del espíritu, esa red telepática, todas esas fuerzas
invisibles, ¿no? Intangibles, que las vivimos, que están dentro de nosotros. Sin embargo, pues de repente es como sacarte de la manga el decir, bueno, pues yo canalicé incluso hasta los glifos, ¿no? Porque los cambia, o los sellos, estas figuritas para identificar los sellos y demás. Y bueno, eso es como lo que la verdad me decepcionó un poco de este sistema, pero sin querer caer en todo el método científico, pues dándole crédito de que lo viví durante 4 años, lo compartí con mucha gente y todos podemos sentir, observar y ser testigos de esa sincronía que realmente existe y que cuando tú empiezas a vivir o a comprender el sincronario, todo se vuelve sincronía. Pero ¿qué es esto? O sea, sí, todo es sincronía, yo lo sé, todos estamos con... Es decir, que tú, por ejemplo, cuando sacas tu firma galáctica o tu sello o tu kin de nacimiento, te vas a dar cuenta que efectivamente hay cosas que totalmente coinciden contigo y al mismo tiempo que cuando empiezas a sacar los kines o las firmas galácticas y demás de la gente que te rodea, hay una sincronía hermosa y perfecta en las energías que te rodean. Por ejemplo, yo este año inicié un año como enlazadora cristal y con el propósito del águila. Y este año las águilas han estado en mi vida, o sea, constantemente. Y es algo hermoso porque entonces yo digo, claro, viene la energía que va a apoyar precisamente ese propósito que tengo ahora como águila para que yo conozca, para que me relacione. Es decir, existen muchas formas de autoconocimiento. Lo que brinda el sincronario de 13 lunas es, yo creo, la percepción del tiempo y de ti dentro de este tiempo. Solamente que yo creo que el gran error de este movimiento es decir que es el calendario maya, porque entonces ya estamos ahí hablando de una apropiación cultural. Y yo creo que aquí este es como el verdadero impulso de mi mensaje. Afortunadamente, estamos en un punto donde la humanidad nos estamos volviendo muy críticos, ya sea por la inmediatez que tenemos de la información, por el propio hartazgo social, pero el que nosotros tengamos la apertura a las redes nos permite ver muchas realidades y muchas otras perspectivas. Entonces, Latinoamérica se ha, de alguna manera, violentado precisamente porque pues tenemos muchos recursos naturales y muchas de las leyes de protección ambiental. ¿Y por qué hablo de ambiental y ecología y demás? Porque precisamente es algo de lo que rescata mucho el sincronario de 13 lunas, el poder vivir en armonía con la tierra, que yo creo que ese sí era algo que los mayas tenían, pero por naturaleza, o sea, no tenían todo lo que nosotros tenemos y que actualmente nos contamina y nos enferma, ¿no? Sin embargo, sí es importante poder ver que no podemos llamarle calendario maya a algo que efectivamente solamente tiene parte o su base matemática es maya, pero es un híbrido, es un producto de sincretismo de muchas religiones o de muchas formas de ver el mundo, porque incluso incluye hinduismo y demás, ¿no? Sin embargo, si nosotros realmente nos ponemos a ver al pueblo maya, el pueblo maya está siendo o ha sido exterminado y el territorio maya es un territorio turístico. Si tú te vas a la zona donde está Palenque, ¿no? Que es precisamente donde encuentran la tumba de la Reina Roja y que bueno, ahora vamos a tener el día fuera del tiempo la visita de, de la precursora de Sincronía de 13 lunas, que justamente se autodenomina como la Reina Roja. Eso es algo que tampoco la neta me gustó, de Argüelles, que después dice que es la reencarnación de Pacal Botán. Cada quien su viaje, está súper bien. Sin embargo, creo que sí estamos hablando de una apropiación cultural. ¿Y qué sucede? Es decir, la apropiación cultural la tenemos todos nos apropiamos de distintas culturas y eso lo vemos desde usar rastas, desde usar estos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las perforaciones que en algún momento, por ejemplo, en la India representaban algo y que ahora pues ya es una cuestión más de estética y demás. Todos ejercemos apropiación cultural de una u otra manera. La discusión o el debate que hay con la apropiación cultural es que no asumimos la postura de quienes, de donde viene la raíz realmente de esta cultura. Y la cuestión aquí es con los mayas, es que los mayas contemporáneos están siendo excluidos y son segregados. Y ese es el punto. Si tú estás diciendo sigue un calendario maya, tendríamos que cuestionarnos cómo viven los actuales mayas o los mayas contemporáneos.
Por esta razón, yo creo que es importante hacer esta reflexión, cuestionarnos más qué es aquello que estamos consumiendo y creyendo como real. Porque los mayas, si tú te vas a la zona de Cancún, ¿no? Hacia el sur, todo eso, pues en realidad nos damos cuenta que aunque sea territorio maya, los mayas no pueden vivir ahí. ¿Por qué? Porque pertenecen a otra clase social. Es un turismo europeo, es un turismo norteamericano, es un turismo que se paga en dólares, donde los verdaderos mayas han sido excluidos y quienes a veces incluso niegan su origen, porque también nos hemos casado con esta idea utópica del maya que debería de vivir en la selva y que debería vivir en calzón de manta o no sé, ¿no? Y en realidad no, los mayas o esas personas descendientes mayas, pues son personas que te subes al taxi, que son comerciantes, que son ambulantes, que trabajan en esas grandes cadenas hoteleras y demás. Entonces hay que ser un poco más críticos realmente con cómo autodenominamos a nuestras prácticas y cuestionarnos pues un poco por qué nunca realmente hay una postura por parte de Argüelles o incluso de nosotros que somos seguidores, porque yo todavía tengo presente Sincronía de 13 lunas en mi vida, por eso es como compartir este mensaje que me inquieta, la verdad. Espero que me esté dando a entender, y si no también díganme porque no quiero hacerlos bolas o no quiero crear aquí algo que sea innecesario. Entonces, nunca hay una como aclaración de quién es el calendario maya. Incluso en la investigación que hice, Argüelles no solamente lo lleva con un representante que es como de la 13ª generación, un chamán maya, aunque chamán viene como de Siberia, ¿no? De más para allá, pero bueno, así lo mencionan estas fuentes. Y donde este abuelo pues dice, sí, platicamos con Argüelles, nos vino, nos propuso y todo, pero no, o sea, él ni es maya ni tiene la autoridad maya para cambiar nuestro calendario como tal, ¿no? Porque algo que sucede, algo curioso, es que precisamente Argüelles lo que hace es que articula eh, o acomoda las fechas del comienzo, por ejemplo, ahorita del año nuevo, del 26 de julio, precisamente con la intención de que su cumpleaños, por ejemplo, quede como posicionado en cierto parámetro, ¿no? Como, y aparte como esta cuestión de ser reencarnación de Pacal Botán y la Reina Roja, la verdad a mí ya no me agradó el tinte religioso, doctrinario que esto tiene, ya cuando tú revisas los textos, que en cuestión, por ejemplo, a hacer todas estas ecualdeas, que eso es una idea genial, sabemos que actualmente lo que necesitamos es precisamente de construir todas las formas de relacionarnos con la naturaleza, pero también sostiene una dicotomía muy fuerte entre la 1260 o esta frecuencia artificial que la crean la tecnósfera, el capitalismo y demás, pero que es un poco contradictorio que utilicemos aquello que criticamos para darle auge a este movimiento, que en este caso serían las redes, la tecnología. Por ahí tengo un maestro que habla de que el ser humano por naturaleza es técnico, o sea, siempre hemos utilizado distinta tecnología, no la tecnología como esto cibernético demás, sino la tecnología, por ejemplo, como esto, ¿no? Esto es una técnica para que yo pueda ver más. Las lanzas, que en algún momento fue una técnica, es decir, el ser humano siempre hemos sido tecnológicos, por decirlo así. El punto es que pues hay que cuestionarnos un poco más, que este movimiento salió, yo les estoy hablando del 91, o sea, yo nací en ese año, ¿no? Ya tiene 28 años este movimiento, ha tenido un súper auge, ha llegado a muchas partes del mundo, las fuentes primarias que encontré iban no solamente en inglés por obviedad de donde viene Argüelles, sino había en ruso, había en italiano, había en portugués, hay mucha banda moviendo esto allá en Brasil, ¿no? La cuestión está en que sí, la verdad sí me indigna un poco el hecho de que no se desmienta esta parte de que no es maya, no es la cuenta maya como tal, ser concretos y ser muy claros a la hora de compartir el sincronio de 13 lunas y decir, es un híbrido. Ya es tu rollo si tú decides llevarlo a cabo en tu vida, o sea, así como las matemáticas son universales. Alguien me dijo, es que las matemáticas no solo le pertenecieron a los mayas, y es algo muy atinado,
porque las matemáticas las podemos usar en numerología, en enneagrama, no solamente está el calendario maya, ¿no? Está el Tonalpohualli o el calendario azteca, o sea, todas estas formas de autoconocimiento son maravillosas. Yo creo que todas van a tener, como todos los tenemos, ¿no? Un punto de inflexión o un punto en el que no, donde se pueda mejorar. Entonces yo creo que hay que recordar que Argüelles era historiador del arte y la historia del arte se ha escrito totalmente en una visión eurocéntrica, totalmente. De hecho, el término de bellas artes, o sea, el que tú digas, por ejemplo, la estrella, el símbolo de la estrella, para quien esté como un poco relacionado con esto del síncrono de 13 lunas, hay un símbolo, un glifo, sello solar que se llama el de la estrella y su esencia es el arte. Bueno, para los mayas, la palabra como tal arte no existía, porque el arte es un término que se viene a acuñar a partir del siglo XV. Y en 1744, por ejemplo, llega ya como tal el término de bellas artes, ¿no? Que ya incluye la pintura, la escultura, además. Entonces, pues la interpretación que hace Argüelles es una interpretación occidental, es una interpretación obviamente contemporánea y una interpretación que puede distar mucho de la verdadera cosmovisión maya en cuanto a cómo lo hablamos y si finalmente la palabra crea la forma en cómo vemos al mundo, pues habría que cuestionarnos un poco más acerca de este método. Vuelvo a lo mismo, yo no quiero poner en detrimento todo el esfuerzo que hizo Argüelles, es una maravillosa herramienta, excelente, y no hay mejor forma de comprobarlo más que tú lo sigas y te des cuenta. A lo mejor no es la que te funciona, pero encuentras algunas respuestas o terminas por decir, no, sabes que esto es un fiasco y es mentira, ¿no? Pero mientras tanto, pues mi intención precisamente con esta transmisión, con este video, era dejar muy en claro que no es maya, o sea, no es maya, no es el calendario maya, la cuenta oficial o legítima de los mayas. Esa cuenta, vuelvo a lo mismo, se sigue en Guatemala con los quichés. México no solamente es maya, México es muchas más cosas que los mayas. Y creo que ahorita estamos en un punto decisivo precisamente para México con la llegada del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, porque la insistencia en los pueblos originarios puede ser algo en lo cual podemos debatir demasiado como mexicanos. Y si tú eres externo y te interesa México o vienes a visitarnos, que también te lo cuestiones. Porque la cuestión con los pueblos originarios y este rollo de patrimonialización tiene sus pros y sus contras, tiene sus contrastes. Una vez que tú patrimonializas algo, ya no le pertenece a la comunidad, le pertenece al Estado y sobre todo la UNESCO ha tenido mucho que influir en esto, en esa insistencia en querer universalizar todo, en querer hegemonizar algo. ¿Y qué pasa con esto? Pues nada más, por ejemplo, nosotros, el que hayan llegado, hayan exterminado nuestras formas de conexión con la naturaleza o a nuestros ancestros, ya no a nosotros porque ya no lo vivimos, pero que seguimos siendo colonizados a través de los sistemas de información, de ¿cómo se llama? De comunicación, todos estos medios de comunicación, seguimos expandiendo una cultura hegemónica como si fuera la única que existe. Entonces, pues de ahí nace el racismo, la xenofobia, muchas cosas. Esa es mi intención real de este video, que podamos cuestionarnos un poco más acerca de estas prácticas, recordar esto del maya, ¿no? El maya actual, el maya contemporáneo, no es como la idea utópica que tenemos de los mayas. Esos mayas ya no existen y a lo mejor somos nosotros quienes estamos creando estas subculturas, contraculturas, como quieran llamarle, pero sí recordar de dónde proviene de lo que nos estamos apropiando. Porque así como nos molesta ver los bordados de nuestros pueblos o ciertas cosas en grandes cadenas que se enriquecen con eso, pues también hay que cuestionarnos como que todo lo que asumimos como parte de nuestra espiritualidad. Sobre todo porque ahorita estamos en un boom de una espiritualidad turista o un turismo espiritual. Y el turismo no siempre significa ingresos para la gente de la comunidad. Muchas veces, como el famoso Tren Maya, pasa a destruir gran parte de nuestros recursos naturales y de las formas de vida que se desarrollan ahí. No solamente de los ecosistemas, de los animales y eso,
sino también de las personas, de las mujeres, niños, niñas y hombres que viven en esos lugares. Entonces, la cuestión aquí con el sincronario de 13 lunas es que ha caído en el error de no posicionarse verdaderamente como no es el calendario maya, es una forma que desarrolla Argüelles que fue un genio, la neta. Si tú te metes al Telectonón y demás, es para gente que está como muy aplicada, que realmente puede ver todo un panorama, ¿no? Más amplio en cuanto a cómo funcionan las redes de vida y demás. Sin embargo, no es el calendario maya. Y bueno, solamente pues como cuestionarnos eso, porque precisamente estos líderes, como fue José Argüelles, como en los 80s aquí en México se da como la llegada de todo este New Age, ¿no? Todo este movimiento New Age o de la nueva era, que justamente no es otra cosa más que la confianza, la fe en que viene una nueva era, que es el conteo que hacen los mayas, se supone del 21 de diciembre del 2012, que hay como varias versiones, ¿no? Que dicen, no, o sea, sí es el 2012, pero que no es el 21 de diciembre en específico. Y que sí, efectivamente hay un cambio de chip, ¿no? O quienes creemos en esto, en que la energía, la resonancia de la Tierra, todo eso ha cambiado, que efectivamente tenemos apertura a una conciencia un poco más amplia, más crítica, más empática, más humana, más armoniosa, lo que quieras, pero eso obviamente va a generar un contrapeso. Y todos los movimientos políticos, sociales, desde el feminismo, desde los movimientos proambientales, desde el no al maltrato animal, el respeto a los pueblos indígenas y demás, pues es precisamente este contrapeso que también se está generando y que estamos ya en medio de un hartazgo social, y que si de repente no nos cuestionamos incluso aquellas prácticas que tenemos espirituales y demás, entonces estamos reproduciendo los mismos modelos de colonizar o de querer que una cultura sea la hegemónica, ¿no? La única que reine. Y en realidad eso distaría mucho del propio mensaje del sincronario de 13 lunas, que es todos somos uno. Entonces, bueno, pues eso. Y los líderes espirituales de todo este movimiento de la nueva era o New Age, pues en realidad es gente que tiene la facilidad para viajar, para conocer distintas religiones de todo el mundo y entonces regresar a sus lugares de origen o por donde va pasando y cosmopolitizar esto, ¿no? Es decir, alguien cosmopolita es alguien que conoce el mundo, que sabe de esto y de aquello y que regresa al lugar y que obviamente por las formas de convivencia lo comparte. Y creo que eso fue algo de lo que a mí me fue como un darme cuenta, amiga, date cuenta, fue como un darme cuenta que este sincronario que yo estaba llevando, que yo estaba promocionando, que es algo que comparto, que me gusta, porque toda la teoría sí me ha llevado a una reflexión bien grande y a una deconstrucción bien interesante y a crear una posición distinta en cuanto a esto. Sin embargo, pues a mí nadie me puede quitar todas las vivencias que yo tuve y el que tengo registrado y que sincroniza totalmente con las fechas, o sea, se repiten los ciclos. O por ejemplo, el hecho de que yo haya llegado a la maestría esta a través de puras sincronías y que cuando me preguntan ¿y cómo llegaste aquí o cuál es tu interés? Y yo digo, pues por esto a lo mejor habrá quien diga, bueno, ¿no? O sea, hay quien 4 años intentó entrar y yo en ese momento me puse a escribir porque sincrónicamente se me dio esa información. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es precisamente gracias a toda la información de la que estamos rodeados, pues cuestionarnos más esas prácticas, porque no me parece justo que estemos diciendo que esto es maya cuando a lo mejor no volteamos a ver a la verdadera condición de la gente maya que está en el sur. Y no hace falta irnos precisamente a donde nace todo lo maya, ¿no? Tan solo les digo, hay en Chiapas, en Palenque, donde está esta tumba de la Reina Roja, ¿no? Donde se supone que se da el esplendor maya y demás. Tú vas a Chiapas, te vas a San Cristóbal, a toda esa parte que es súper turística y te vas a dar cuenta que hay mucha pobreza, que hay segregación de esa gente indígena, de esos pueblos. Y bueno, pues eso, ¿no? Cuestionarnos un poco más todas esas prácticas y pues les mando muchos saludos. La verdad es que pues creo que estamos en un punto decisivo, ¿no? En el que estamos súper llenos de información
y nos damos cuenta que efectivamente, yo creo que lo que hay que rescatar de esto es que efectivamente estamos todos conectados de maneras tan impensables e inimaginables. Energéticamente a veces suena muy acá, ¿no? Así como imaginarnos esas redes que a lo mejor solamente vemos a través de enteógenos, de alucinógenos o demás, porque pues sí, o sea, efectivamente a veces son las formas, las medicinas ancestrales en las que nos muestran, o a través de mucha meditación, o a través de, bueno, distintas formas. Sin embargo, nada más desde el hecho de que te cuestiones si, por ejemplo, no sé, ¿no? Eh, la bici que tienes, el pantalón que traes, dónde fue producido, son explotadas esas personas, la semilla que planté siempre nos ha pertenecido o viene de otro lugar, o sea, al final sí, esta cuestión como de la globalización o de esa aldea global, pues sí se está manifestando mucho más ahorita con las redes, con todas estas, no solamente las redes de comunicación, ¿no? Sino con todas las redes de comercio y eso, o sea, la cuestión con el colonialismo, con la colonización, es que totalmente está ligado a lo que es el capitalismo o estas formas de las que nos quejamos, ¿no? Entonces, pues el capitalismo precisamente está creando la destrucción del planeta, pero es el único sistema que conocemos hasta ahora. Por ejemplo, mi generación ya creció en medio de ella, ¿no? Muchas de las generaciones de ustedes, a partir de que somos colonizados, es la forma en la que tenemos de relacionarnos, pero yo creo que es momento justamente como de este quiebre en el que tenemos tanta información al alcance y demás, de podernos, pues eso, cuestionar sin olvidar la parte emocional, la parte sensible, la parte intuitiva, porque tampoco hay que dejarnos llevar por eso, ¿no? O sea, totalmente como por el método científico. Hay mucha inteligencia, inteligencia intuitiva y demás. Entonces yo creo que aquí la cuestión es esa, o sea, ahí les dejo como el video, que lo chequen, que si tienen algo que comentar, pues igual lo hagan, ¿no? Es una reflexión, vuelvo a lo mismo, no quiero poner en detrimento el trabajo de Argüelles ni de todas las personas que se dedican a promocionar esto, pero sí que seamos muy claros al momento de decir de dónde proviene y que no es el calendario maya, darle a esos pueblos o a esas personas, a esos descendientes, el valor que realmente merecen, que seamos fuertes de corazón para ver las crudezas que se viven y que realmente no estamos en un mundo tan paz y amor, aunque a veces querramos generar solo esa energía. Están sucediendo muchas cosas en las que sí tenemos que tener una actitud un poco más crítica y posicionarnos no solamente desde el punto de, bueno, es que es maya y los mayas fueron galácticos y a todos nos pertenece. Yo no digo que no. El punto es que podamos mirar con ojos de crítica, no solamente a lo que nos llega, sino a nosotros mismos y de cómo adoptamos estas formas y qué sabemos realmente de estas formas de convivencia, de cultura, de sabiduría y demás. Y pues eso, ¿no? O sea, si revisamos igual la historia de Argüelles, pues Argüelles trae un mensaje de que el arte va a salvar al mundo, de que el arte es lo que va a hacer cambiar pues al ser humano y en realidad pues el arte, les digo, es un término que nos lo inventamos hace no mucho y que al mismo tiempo es una idea totalmente renacentista, el creer que el arte va a salvar al mundo, es una idea romántica que viene de tintes europeos, entonces pues cuestionarnos incluso ese discurso que hay detrás de toda esta ideología que se comparte. Nos va lo mismo, yo no pongo en detrimento toda la sabiduría, porque en realidad sí es algo que te puede transformar si te lo tomas en serio, y yo he visto la cara de cientos de personas al momento de recibir su kin o su firma galáctica, y es increíble. Hasta ahorita no hay nadie que me ha dicho no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Entonces, pues eso, solamente espero no haber confundido y también, pues bueno, era lo que tenía que decir. La verdad es que me sentía con ese compromiso un poco moral, precisamente por toda la gente que a partir de que empecé a compartir se empezó a integrar en esto del movimiento de sincronía de 13 lunas y que porque muchos de mis contactos son difusores de esto y yo creo que es importante que si estamos compartiendo información seamos conscientes de qué es lo que estamos compartiendo. A lo mejor yo lo veo como mexicana y sí tengo un sentimiento como de decepción primero, pero después de indignación, la verdad. Y bueno, por ahí una vez leí indignación lleva a la dignación. Entonces, pues la forma de poder restaurar esto es compartirte lo que yo investigué. Ahí tengo el escrito, es
un escrito de 44 hojas donde hablo del estado del arte como tal de Sincronario de 13 lunas. Es una investigación articulada, se las puedo compartir con mucho gusto. Y pues eso, solamente. La verdad es que esto de adentrarnos al arte como tal y demás, pues tiene mucho tinte político, ¿no? Incluso la llegada del rescate de zonas arqueológicas por parte del INAH y demás, pues también sí tiene sus pros y sus contras. Ahorita nosotros, México como país, tú si no eres mexicano, pero si lo eres, pues nos estaremos dando cuenta que este rollo de los pueblos originarios y demás, pues habría que ver, ¿no? Hasta dónde llega o si es solamente una cuestión turística, política, pues de competencia a nivel global, internacional, de poder atraer a más turistas. Y no es que esté mal el turismo, la cuestión es que las prácticas turísticas, les digo, muchas veces destruyen los tejidos sociales. Entonces, pues solo eso, ¿no? Cuestionarnos un poco más y ya, creo que es lo único que tengo que decir. Les mando muchos saludos. Quienes estén siguiendo Sincronario de 13 lunas, bueno, viene esto del día fuera del tiempo, que el 24 de julio es el último día de este anillo solar como luna magnética, luna cósmica roja, que fue pues el trascender a través de la purificación de emociones, ¿no? El propósito de la tierra, de la sincronía, de todos somos uno, ¿no? Todos habitamos la tierra, entonces, ¿qué prácticas estamos haciendo para que todas esas emociones fluyan? ¿Y cómo hago que mis emociones fluyan? Pues a través precisamente del hablar, del sentirme, del convivir. Y bueno, el 25 de julio sería el día fuera del tiempo, que este es precisamente como un concepto que crea Argüelles, y el día de fuera del tiempo, como les digo, hay que vernos desde los ojos críticos. Él es historiador del arte, por lo tanto, su idea del arte está como totalmente complementada con el sincronario de 13 lunas. Y la idea del día de fuera del tiempo es que es un día para el arte, dedicado al perdón, ¿no? O sea, no solamente el arte es lo mismo, artes visuales, artes escénicas, el arte desde esta visión que tiene Argüelles, pues es lo que hacemos de nuestra vida, ¿no? Prácticamente la expresión de la naturaleza. Entonces, pues ese día, hacer para quienes siguen este sincronario, hacer una pausa, ver hacia dónde vamos a dirigir este nuevo anillo solar, que sería el 26 de julio, el día mago magnético blanco. Es decir, estamos cerrando 13 años de un proceso físico, de iniciación física, que culmina como con una purificación muy emocional. Entonces el cuerpo seguramente vivió sus transformaciones durante estos 13 años. Vamos a iniciar 13 años de acuerdo a estas creencias de refinación espiritual, justamente en el mago magnético. Y bueno, yo creo que para no hacernos bolas ya después de todo lo que dije, el mago magnético es prácticamente cómo atraigo, cómo unifico, cómo magnetizo toda esa magia que quiero vivir en mi vida. Si a lo mejor es o no es maya, si se confundió, si le metió del romanticismo, del europeo, del hinduismo, lo que sea, de lo que no tengo duda es que es una sabiduría humana, una sabiduría que nos permite conectarnos con nosotros mismos y con toda esta red de gente que está siguiendo este sincronario, y que sobre todo nos ayuda a responsabilizarnos o a hacernos conscientes de que sí somos co-creadores de esta realidad. El otro día veía por ahí una publicación que decía que se interpone entre tú y tus sueños, ¿no? Y le contesta el otro monito: el capitalismo. Y le dice el otro: no, estoy seguro que eres tú, ¿no? Que eres tú quien y le dice el otro: no, yo estoy seguro que es el capitalismo. Entonces, efectivamente, no podemos individualizarnos y decir sí estoy viviendo mi sueño, cuando realmente el sueño colectivo puede estar distando mucho de la paz y la armonía, ¿no? Efectivamente estamos bajo un sistema que no nos permite tener como toda esa armonía que quisiéramos, pero bueno, estamos justamente en un momento en el que podemos ser muy críticos, informarnos y cambiar nuestras formas de vida de a poco. No es imposible. Entonces, pues solo eso, se los dejo por ahí, familia, para que chequen esta información. Y pues nada más, bendiciones, que el eclipse, todos esos movimientos astrológicos y demás les hayan traído la fuerza y la convicción para lograr esas pequeñas metas que sí están en nuestras manos. No a lo mejor vamos a cambiar las formas de convivencia, de destrucción o demás que vivimos,
pero sí al menos las formas en las que convivimos con nosotros, ¿no? De construir esa necesidad de autodestrucción, de autodescalificación que tenemos y empezar pues a amarnos en medio de esa totalidad y de saber que nos equivocamos. Entonces, bello día, familia, un abrazo, bendiciones a todos y pues bueno, es un gusto poder seguir compartiendo con ustedes. Espero no caer como también en esta cuestión demasiado estricta o estructurada de la ciencia, ni tampoco es de repente extraño, ¿no? Tener que mediar para quienes andamos en estos rollos entre qué tanto es lo subjetivo, qué tanto realmente no es benéfico y al mismo tiempo, pues qué tanto podemos estar rayando en querer solamente que todo sea comprobable, ¿no? Entonces, ahí se los dejo. Besos. Chao, chao.